Pues buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí un día más. Y es porque soy una apasionada de la integración emocional, porque en realidad eres tú la persona que aplica estas herramientas y para mi sorpresa son herramientas de vida que tiene efectos secundarios todos buenos, pero se necesita mucha determinación y mucha constancia para mirar el ser consciente de que estamos conscientes, porque en realidad todos sabemos en el fondo que igual que trabajar es un esfuerzo, pero aprendes. Cuando estamos estudiando te encanta cuando entiendes la lección y lo mismo es el sufrimiento. Y ahí está, ¿no? El sufrimiento a nadie nos gusta, pero cuando hemos tenido experiencias dolorosas se quedan en nuestro interior negadas. ¿Y qué pasa? Que ahí están. Entonces, de repente, a lo mejor hay algo que te hace reaccionar y no sabes por qué. Y entonces, con estas herramientas de integración emocional, de una manera muy estructurada, te enseña a cómo lidiar con ese sufrimiento y en paralelo te puede enseñar a desarrollar una actitud de vida. ¿Cómo? Rindiéndonos a sentir, a ser vulnerables. Y lo he dicho en alguna ocasión, e interpretamos la vulnerabilidad con la debilidad. Y eso es una mala definición. La vulnerabilidad es estoy abierto, abierta a saber que hay cosas que me afectan y no sé por qué. Y para hacer esa afirmación, esa vulnerabilidad se requiere mucho coraje, porque todos estamos acostumbrados a buscar soluciones fuera. Y yo os pregunto, si lo de fuera no es constante, empieza y acaba, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, en algún momento puede ser que se acabe, una relación puede ser que se acabe, un momento de felicidad puede ser que se acabe. Y tú no te acabas. Entonces, ¿qué te impide a ti ser tu prioridad? Y aquí es una pregunta profunda. ¿Qué te impide a ti ser tu prioridad? Y muchas veces es porque no aceptamos, que aquí insisto mucho, aceptar el aquí y el ahora. ¿Y el aquí? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Cuál es el momento? Ahora. No necesitamos buscar el aquí y el ahora. Es aceptar el aquí y el ahora, porque está. Y es muy importante porque eso nos enseña a ser objetivos, a no irnos por expectativas. ¿Qué nos hace no aceptar el estar aquí y el ahora? Las expectativas. Bueno, cuando yo sepa más, cuando estés con salud, cuando mis hijos crezcan y les vaya bien, ¿y si no les va bien? ¿Y si tú, por ejemplo, no sanas nunca? ¿Dónde está la aceptación? Entonces, las expectativas conscientes son buenas. Me gustaría ser una gran terapeuta. Como expectativa está bien, pero acepto que puede ser que no. ¿Por qué? Porque me estoy aceptando aquí tal y como soy ahora. Y esta referencia de aceptar me hace ser consciente de lo que no acepto. ¿Cómo? Porque reacciono. Entonces, es muy interesante. La aceptación, aparte, es un punto de chequeo en la integración emocional. Ahora lo voy a explicar para no alargarme, pero la aceptación en sí es también una actitud de, ok, y la vulnerabilidad es, acepto que hay muchas cosas que no acepto. Pues todo lo que no acepto, si me hace sufrir, lo puedo integrar con esta técnica. ¿Qué más nos puede hacer
salir del aquí y del ahora. Las necesidades. Necesito una pareja, necesito estabilidad, necesito. Y es una necesidad que nos la creamos inconscientemente. Y este es un camino de introspección, de ver qué necesito, aunque mentalmente yo lo sé. No necesito una pareja, no necesito estar bien. Cada vez que me protejo, que me defiendo, hay una necesidad detrás. ¿Qué más puede haber? También hay apegos. Y el apego es importante ser consciente y lo vamos a ir viendo de a poco, pero a lo que voy es aceptar. Aceptar que muchas veces necesitamos y no sabemos por qué, que tenemos expectativas y las expectativas es no querer estar aquí, porque una cosa es irme al pasado y recordar, irme al futuro para planificar y otra cosa es querer vivir en el pasado o vivir en un futuro creado sobre expectativas. Y eso lo que hace sí o sí decepción. Y esa decepción duele. La realidad no duele, es la que es. Y este es el camino que os invito a ir cultivando, ¿sí? El apego es, por ejemplo, cuando Esther pensaba que ella era farmacéutica. Me casé, soy farmacéutica. Soy exigente. Soy miedosa y vergonzosa. Todo lo que soy, ya me he casado con eso. Entonces, no estoy abierta a otras posibilidades. Y esto, por ejemplo, si lo ponemos en una adicción, soy, por ejemplo, alcohólica, soy. No, vamos a ser objetivos. Tengo un problema de dependencia con el alcohol, pero eso no me hace ser. Y esto nos ayuda a ser responsables de nosotros, porque en el momento en que yo digo soy controladora, porque a lo mejor en mi subconsciente pienso que controlar está bien, y el control, el miedo, todo está bien, pero si me genera sufrimiento o genero sufrimiento, eso se puede integrar, se puede conocer, se puede saborear. O si me llaman, oye Esther, es que eres una controladora. Si no me afecta, estoy bien, porque digo, sí, es verdad, porque me gusta tener las cosas ordenadas, me gusta, eso está bien. Pero si yo quiero controlar porque me siento insegura, eso ahí, detrás de ese control hay un sufrimiento. Y eso es lo que tengo que aceptar, lo que me duele. Y por eso yo os invito muchas veces a apuntar cosas que os duele, porque se puede integrar, yo puedo poner un ejemplo, pero cada uno puede integrar lo que quiera. La integración es sentir, no hace falta hacerlo súper estructurado. De hecho, nuestro ego, nuestra mente, nos protege y lo que hace es que no quieras ir al dolor. Por eso, importante la determinación. Y es mejor 3 minutos, 4 minutos diarios de... Y ya podemos hacerlo, consciente de estar consciente, ir respirando esa conciencia, esa energía o ese alma y estar en nosotros presentes. Y hacer eso cada día me hace de a poco ir teniendo recursos, porque yo cuando sufro mucho, 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 ¿qué pasa? Siento que la vida duele, estoy proyectando, siento que la culpa es de los demás que no me entienden, estoy proyectando y me estoy yendo fuera. ¿Dónde está mi conciencia? Fuera. ¿Cuál es el camino que proponemos? Ir dentro. Entonces, es muy importante saber
que pueden haber, por ejemplo, reacciones cuando nos ponemos a integrar, sobre todo las primeras veces. Integrar, a ver, doy un paso para atrás. La integración puede ser una actitud de vida, por ejemplo, la aceptación, el perdón, la compasión, la gratitud y el estar presente. Estas 5 actitudes que las vamos hoy a dejar señaladas y voy a hacer un par de explicaciones de cada una de ellas como actitud, también las utilizamos como punto de chequeo para saber que tú mismo, tú misma, has acabado de integrar lo que sea. ¿Qué es integrar lo que sea? Por ejemplo, me he enfadado con mi madre. ¿Cómo me siento? Mi madre ya no está. Yo me he enfadado. Soy consciente de ese enfado. Pues yo en mi casa, ojos cerrados, lo que hemos hecho muchas veces. Consciente de que estoy consciente. ¿Cómo me siento? Y vamos por la primera rama del ego, que son las negaciones. Miedo, orgullo, vergüenza. Ok, ya he hecho las negaciones. Luego las emociones, que es lo que hemos trabajado. Abandono, rechazo, culpa. ¿Por qué se estructura en 7? Porque en cada sufrimiento que queramos integrar, mínimo, 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 se activa una de las 7 ramas. Se activa una negación como mínimo, una emoción, un rol y los vamos a ir viendo. Entonces, si aprendemos a hacerlo de forma estructurada y hacemos muchas integraciones de las cosas que nos duelen, nos permite profundizar en nosotros. ¿Cómo? Vamos limpiando la mala hierba y vamos llegando a heridas profundas que son las que generan mala hierba y las experiencias externas, las personas que a lo mejor nos gritan, en realidad son oportunidades para conocernos. ¿Cómo? Integrando. Y por eso insisto mucho, mucho en que las emociones es una cosa y el entendimiento es otra. Me explico. Cuando tienes un dolor, por ejemplo, un ser querido que se ha ido o que está muy enfermo, entenderlo te ayuda a estar mejor. ¿Se te va ese dolor? No. Entonces, el entender mentalmente es una cosa, el entender emocionalmente es otra. Entonces, por eso insisto mucho, la mente es una herramienta preciosa, pero es un idioma diferente al de las emociones. Y por eso es muy importante los primeros pasos que insisto siempre. Cuanto más sufrimos, ¿qué hacemos? Más dramatizamos, más personalizamos y más justificamos. Por ejemplo, si, y ahora voy a la duda de una compañera en el grupo de WhatsApp, ¿no? Con el accidente había muchas cosas que yo pensaba que tenía aceptadas y perdonadas, ¿sí? Y tengo un ser querido que quiero mucho, muy cercano, que me gritaba mucho. Y yo lo tenía aceptado, ¿no? Y todos entendemos que todos somos libres y que todos podemos expresarnos y no podemos controlar a los demás. Y yo a este ser querido no podía controlar sus gritos. Y yo recuerdo perfectamente sus palabras porque se me quedaban clavadas emocionalmente. Y esto es un punto importante porque cuando nosotros sufrimos, no sabemos ni lo que decimos muchas veces, pero los demás tampoco son conscientes y nosotros
personalizamos. Fulanito me ha gritado y me ha dicho si lo entiendo, si no sé qué. Y aquí va Esther justificándose. Yo que estoy mal, he tenido un accidente, ya estoy dramatizando. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo se siente Esther con que fulanito le grite y me diga, ¿me has escuchado? ¿Qué has escuchado? ¿Me has entendido? ¿Qué has entendido? Y ese dolor no son las palabras, es cómo se siente Esther con esas palabras. Y de hecho, si queréis, podemos ir tomando conciencia, imaginándonos a alguien gritándonos, oye, ¿me has entendido? ¿Me has escuchado? Y fijaros que yo puedo decirle, a mí así no me hables, pero ya ha pasado, ya me ha hablado. Vulnerabilidad. ¿Cómo me siento? Ya ha pasado, da igual lo que le diga, pero sí puedo preguntarme. En ese momento, por supuesto, al principio yo reaccionaba y me protegía como podía. ¿Y tú quién te crees? Sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. ¿Alguien ha resuelto algo? ¿No? Entonces, Esther, en su gimnasio emocional, me encanta mi lavabo. ¿Cómo me siento? ¡Wow! Siento primero, y lo podemos hacer, venga, vamos a hacerlo todos juntos porque así podemos integrar. Da igual si nos ha pasado o no nos ha pasado, porque todo el dolor emocional está en nuestro interior. Si yo lo despierto y pongo luz, eso ya está integrado. Y es muy importante, si tomamos la costumbre de integrar esto, una situación pasada de Esther, cuanto más integramos en nuestra soledad, es cuando ganamos más claridad, más objetividad, porque no nos está pasando en el momento, pero cuando yo enfoco con la mente la situación, la mente es una herramienta, está proyectando esa situación, tanto si es real como si es ficticia. Yo puedo, por ejemplo, integrar la muerte de mi papá. Por ejemplo, ¿cómo me siento si mi papá muere? ¿Por qué? Porque todo lo que yo voy entendiendo emocionalmente, voy aceptando y estoy más presente en mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Yo, por ejemplo, puedo integrar en el día a día, pero cuando integro, cuanto más me conozco. Yo, por ejemplo, hace media hora antes de la charla, un perro se ha abalanzado sobre mi perra y la mía. ¿Cómo me siento? Y ya se ha automatizado. Ok, ha pasado, he sentido miedo, pero ya he vuelto a mí rápidamente. Y en otro momento, cuando Esther vivía en pánico, ese evento es una gotita más al sufrimiento. Entonces, cuando uno sufre mucho, 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 ¿es malo? Y yo siempre insisto, ¿es malo? No, no es malo, porque te ayuda a darte cuenta de qué te sirve y qué no te sirve, y tienes mucha determinación cuando algo te sirve. Porque a Esther, por supuesto, las reacciones del ego y todo, oye Esther, esto no es una secta, oye Esther, y ten cuidado, y Esther, ¡ah! Ten cuidado, tal, tal, pero Esther tenía tanto sufrimiento que dices, ok, son herramientas libres y siento mucha confianza en las palabras del director de la escuela y de todos los maestros, allá que voy. Y eso me ha permitido estar muy determinada, muy constante, y eso ha sido genial, porque cuando uno está que sí, que no, ¿qué hacemos? Lo del principio, buscamos expectativas, cómo sacarme esto de encima, buscamos
que alguien nos salve es malo. No, para nada. Pero por eso yo os digo mucho ser vosotros vuestra referencia y voy a esta experiencia que os invito a integrar conmigo. Os invito a cerrar los ojos y a prestar atención a vuestra respiración, a cómo entra el aire y a cómo sale. Vamos respirando y respirar sucede, pero cambia cuando tomamos conciencia, porque vamos sintiendo nuestros pies en contacto con el suelo y no los vemos, pero los sentimos. Y las caderas. Y si notamos alguna contractura, respiro y suelto. Y voy entrando en mí. Y este camino es simple. Cuando me complico es porque hay algo que duele. Y es un camino de curiosidad, de vamos a ver el sufrimiento. ¿Por qué? Porque soy más consciente y la consciencia no juzga, no opina, simplemente observa. Y podemos sentir nuestro cuerpo, incluso nuestra energía, podemos sentir si estamos cansados o no, nos sentimos vitales y ahí ya estamos siendo conscientes. Qué belleza estar en nosotros y aprender cada día un poquito más desde la aceptación, desde la rendición. Y también puedo sentir la mente y observarla. Y a lo mejor puede ser que veamos miles de millones de pensamientos. ¡Ah! Siempre han estado ahí. Y nos vamos a ir familiarizando, porque no vamos a controlar la mente. La vamos a liberar. Y eso es un camino de aceptación y rendición. Cuando sienta que tengo insomnio, respiro. Ok, acepto que no me gusta no dormir, pero acepto rendirme. Acepto observar mi mente. Gracias, mente. Me rindo. Y esa rendición hace que la mente se vuelva lo que es, una herramienta. Y muchas veces le vamos a tener que decir a la mente, mente, me enfoco. Ahora me enfoco en sentir. ¿Por qué? Porque la mente siempre ha buscado soluciones. El ego nos ha protegido con las negaciones y ahora es hacernos amigos con curiosidad, rendición y aceptación. Y vamos con la mente a imaginarnos eso, alguien, un familiar próximo que te dice, oye, ¿tú me escuchas? Dime qué has escuchado. ¿Me has entendido? ¿Qué has entendido? Y permítete sentir qué se mueve en tu interior. Simplemente consciente de estar consciente. Y ahí estoy respirando, habitando, sintiendo y observando a este ser querido gritándome esas palabras. Siento miedo, orgullo o vergüenza. Y puedes sentir un clic.
orgullo peleando, que se ha creído que es, porque me grita así, ya ha pasado, ríndete, rinde esa parte de ti que te protege. Y si es mucha la pelea, permítete estar ahí sintiendo el orgullo. Nos estamos familiarizando con él. O quizás sientas miedo a no saber qué decir, qué hacer, porque te grita, parálisis o vergüenza. Te quieres esconder, no quieres estar ahí, te avergüenzas a lo mejor de ti. Permítete sentir lo que se despierte. Miedo, orgullo, vergüenza. Puede ser que notes una más intensa, quédate en ella. Y si la sientes intensa, no creo en el drama. Estoy consciente, súper consciente. Y recuerda la escena y enfócate en sentir. Y si sientes reacciones físicas, temblores, ¡hey! Gracias por la información, cuerpo, pero ahora siento miedo, orgullo, vergüenza. Y cuando sientas que se aminora, puede ser que sientas otra más intensa y puedes ir cambiando de negación a negación. Tú eres quien te estás conociendo y conociendo las negaciones de esta situación. Me han gritado y es una persona que quiero. ¿Cómo me siento cada vez que me gritan? ¿Qué suelo sentir si me gritan? Incluso cuando eras niño, niña, o en el colegio, o un amigo, o la pareja. ¿Cómo me siento vulnerable, rendido, rendida? ¿Siento miedo? ¿Me paralizo? ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿De qué me protegen estas negaciones? ¿Qué siento detrás cuando me gritan o me han gritado? ¿Siento rechazo como una fuerza negativa en mi interior? ¿Rechazo hacia esa persona? ¿Rechazo a la situación? ¿Rechazo hacia mí? Rechazo. ¿O siento culpa? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me ha gritado? ¿O abandono? Siento soledad, siento tristeza cuando me gritan. Permítete sentirla más intensa. La culpa a no saber por qué. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué a mí? O a veces siento rechazo, un rechazo visceral, un rechazo profundo. Y puede ser que lo lance incluso a mí, autorrechazo. No voy a proyectar en mí. Siento rechazo, determinado, determinada. No voy a lanzar el rechazo ni a la persona, ni a la experiencia, ni a mí. Si siento rechazo, siento culpa, eso es lo que es. O abandono, tristeza.
Y vamos a dar un pasito más, la siguiente rama. ¿Cómo me siento cuando me gritan? Alguien que quiero, en voz alta. Me siento pequeño, me siento pequeña, sin recursos. Incluso puedo sentir el cuerpo que me tiembla. Ese es el rol de víctima. O busco que me salven. O me persigo interiormente, gritándome yo a mí. Perseguidor, perseguidora. Víctima, perseguidor, salvador. ¿Cómo te sientes cuando alguien te grita? Víctima, perseguidor, salvador. Y ahora, consciente de que estoy consciente. Voy respirando profundo y voy siendo consciente de que estoy consciente. Ahora ya no pienses más, no sigamos con esa situación. Y aunque sea muy absurdo, lo sé, ya me conocéis, caras amarillas por tu interior, amarillitas, rechonchonas, traviesas, bailando, jugando, provocando por todo mi interior. ¿Por qué? Pues porque sí, porque estoy aprendiendo a ser consciente y a estar en mí. Y ahora quiero despertar alegría, felicidad, porque sí, porque, ¿por qué no? ¿Qué me impide ahora explotar o no explotar? Simplemente una sonrisa, alegría, felicidad en todo mi cuerpo, caras amarillas sonrientes recorriendo mi cuerpo, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por el brazo, por el dedo meñique, boing, 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 boing. Y además no os veo a casi nadie, podéis reíros, que nada, que la vergüenza da igual. Y vamos poquito a poco volviendo aquí. Y con este mini ejercicio, por supuesto, no hemos integrado del todo y ahora voy a la segunda parte, ¿no? Yo lo que quiero es que vosotros practiquéis y entonces lo bonito de cada una de las máscaras del ego es que se puede trabajar sola, por ejemplo, una contemplación del miedo. Ok, voy a sentarme a sentir el miedo o el orgullo o la vergüenza o el abandono. Y eso lo que me permite es toda mi atención, mi conciencia, la enfoco en situaciones en que yo me he sentido abandonado, abandonada. ¿Por qué abandono y no tristeza? Porque el abandono es una emoción más real. Por ejemplo, cuando tú te sientes solo, triste, si te paras a sentir emocionalmente, es un sentimiento más profundo, es de vacío, es de abandono. Incluso a veces inconscientemente nos ponemos en situación fetal, ¿no? Y entonces, por un lado, se puede trabajar cada una de las máscaras por separado o, como hemos hecho ahora, muy superficialmente. Yo enfoco una situación y ¿qué voy a hacer? Pues cada una de las ramas es como si yo ahora las negaciones voy a ver qué tengo delante. Por ejemplo, ¿no? Es una botella de agua. Perfecto. Las emociones me voy a fijar en el material. Estoy aprendiendo a ver el sufrimiento desde diferentes perspectivas. La siguiente rama que la he introducido hoy. ¿Qué roles inconscientemente adopto
para no sentirme abandonado o para no sentir, pongo nombres impersonales porque es como lo aprendemos y es lo que es importante enfocarnos. Para no sentir abandono, rechazo, culpa, que son las emociones primarias, ¿qué papel adopto? ¿El de víctima, el de perseguidor o el de salvador? Pues ahora me estoy enfocando en el color, ¿no? Pues los roles le vamos a llamar el color. Luego, ¿qué herramientas utilizo para no sentir abandono, rechazo, culpa? Ah, ok, pues me voy a fijar en el contenido. Y eso es acabar viendo todo el sufrimiento conscientemente. Entonces, utilizan estas definiciones porque lo abarca todo tipo de sufrimiento. Todo sufrimiento emocional se puede acabar en total paz, en total perdón, en total compasión, gratitud y mente atenta. ¿Qué es eso? Esos son los puntos de chequeo que utilizamos nosotros mismos para asegurarnos de que ese dolor ya está totalmente integrado. Entonces, vuelvo a explicarlo despacito. En este ejemplo que yo he puesto, ¿sí? Alguien me grita. ¿Cómo me siento? Quiero entender, no sirve de nada. Me estoy yendo a la cabeza, es que porque me ha hecho esto, estoy proyectando. Tanto si hablo como si no hablo, si yo digo, es que no debería gritarme y lo estoy pensando, eso es proyección, dolor que no sé qué hacer con él. Entonces me rindo. ¿Cómo me siento? Miedo, orgullo o vergüenza. Entonces, si yo siento una muy activa, siento que estoy peleando, ok, respiro, habito, siento, observo ese orgullo. Ah, se ha hecho más pequeño, ahora siento mucho miedo. Ok, pues voy a respirar, habitar, sentir, observar el miedo. Y así vamos pasando por cada una de las negaciones. La mente y el ego que nos quiere proteger, no, ya no siento miedo, ya no siento orgullo, ya no siento vergüenza. Y vas pasando como de puntillas por el dolor y no sentimos. Y entonces, como estas dos ramas son las que más hemos trabajado, mi primer punto de chequeo, ¿estoy en aceptación? ¿Qué es aceptación? Es saber que me ha dolido, pero que estoy en total rendición, porque la aceptación o la paz no quiere decir que no hay sufrimiento, sino que yo elijo conscientemente dejar de pelear. Soy consciente del sufrimiento, soy consciente de que me ha afectado y en esta situación, cuando siento que estoy en aceptación emocionalmente, ok, me siento que sí, que he aceptado la situación, que ya no proyecto hacia este ser querido, me lo invento. Por ejemplo, mi hermana, no tengo hermana, pero una hermana. Estoy proyectando, sí, pero no sé qué, es que debería, ok, no he acabado de integrar, no estoy en aceptación, vuelvo para atrás. ¿Cómo me siento? Siento miedo, orgullo, vergüenza y voy poco a poco ganando práctica en esta técnica que es, al final, aplicable para toda la vida. Este perro que me ha abordado, ¿estoy en aceptación? Sí, ha pasado, estoy en paz. Y cuando ya siento que estoy en aceptación, voy al segundo punto de chequeo, el perdón. ¿Os acordáis que hablamos una clase del perdón? Y nosotros pensamos que hay cosas imperdonables. Todo se puede perdonar emocionalmente. ¿Qué es el perdón? Os invito a pensar en algo que para vosotros a lo mejor es imperdonable, como por ejemplo la muerte de un ser querido, no tiene que tener lógica, o una violación, o lo que sea, es imperdonable.
El perdón es algo que tiene que ver contigo. Es una elección consciente, igual que la aceptación o la paz, en el que, ok, pongo el ejemplo de la violación. Si me han violado hace 30 años, sigo sufriendo con la situación. Y puede ser que hasta el violador se haya arrepentido y me haya pedido perdón. ¿Me ayuda en algo ese perdón? ¿Yo he perdonado? Sí, sí, acepto, perdono, porque soy tan buena que yo, Esther, muy consciente, acepto y perdono. ¿Cómo se siente, Esther? Con un dolor que te mueres, un rechazo que te mueres. No, no he perdonado. El perdón es entendimiento emocional. ¿Cómo se hace? Practicando y sentándonos en él. Hubo un atentado terrorista aquí en Barcelona y una niña adolescente perdió las piernas. Eligió perdonar. Eligió no dar su conciencia, su poder a los terroristas. A los terroristas a lo mejor les da igual, al violador también, pero quien tiene el dolor somos nosotros. El perdón es la medicina muy difícil de cultivar porque el ego que nos quiere proteger, nuestra mente que nos quiere proteger, no me da la gana. Me rindo, me duele. ¿Cómo me siento con esta situación? Miedo, orgullo, vergüenza. Abandono, rechazo, culpa. Víctima, perseguidor, salvador. Y en esta situación, por ejemplo, de la violación, voy a profundizar en los roles porque no lo hemos explicado. Víctima, yo me siento víctima, por ejemplo, y la mente sí, se siente una víctima, pero sentir ese dolor de sentirme pequeña, de sentirme sin recursos, o perseguidora. Es que este hijo de la grandísima lo que me hizo debería. Estoy adoptando el papel de perseguidora porque no sé qué hacer con mi dolor, con mi rechazo, con mi culpa, con lo que sea. Me rindo. Y el siguiente papel, el salvador, que este me encanta, el salvador, porque voy a la situación de la violación, quiero que alguien me salve, que lo castiguen, que le pase algo, o como madre, cariño, ten cuidado, que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Ese salvador está muy presente, ya lo iremos tomando conciencia. Pero en esta situación que estoy hablando del perdón, puntos de chequeo, aceptación o paz, el perdón es algo emocional. Y yo hablo de la violación, pero voy a hablar del caso de los gritos, que fue real, un ser querido. Por ejemplo, me lo imagino mi hermana o mi tía, da igual. ¿Cómo me siento? Cuando alguien que me importa, pues me sentía una víctima, me sentía persiguiéndome a mí misma, castigándome y con mucha culpa. Y fui sintiendo emocionalmente cada una de las ramas y con estas dos ramas el 85% del dolor emocional, por eso insisto tanto en estas dos ramas y me voy a los puntos de chequeo, no me voy por las ramas, simplemente las actitudes importantes de vida, con eso ya solucionamos muchísimo. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando he aceptado, solo cuando he aceptado y siento esa aceptación, puedo pasar al siguiente punto de chequeo. ¿He perdonado? ¿He sentido el perdón? ¿Cuándo sientes el perdón? Cuando ves a esa persona, cuando te ves a ti, no te sientes víctima, estás en paz con los gritos, estás en plena aceptación y te das cuenta emocionalmente que no era algo personal conmigo, sino su propio dolor gritándome. Gracias, porque después de perdonar, primero tienes que integrar, si no el perdón no sucede. Ya os lo adelanto porque yo también he buscado todos los atajos posibles. El perdón es sentarte a perdonar y eso, igual que la aceptación, cualquier punto de chequeo lo puedes contemplar como tal. Aceptación, paz, perdón y sentir el perdón, consciente de que estoy consciente del perdón. Y el perdón, esa energía, esa virtud se va entrando en nuestro interior. Y entonces todo es como al principio, los primeros pasos cuestan mucho, pero luego ya es como automático.
pero por supuesto el automatismo no va así a la primera. Entonces, en este caso en concreto, ¿cuándo sabes que has perdonado? Esta chica del atentado es, vivo mi vida y sigo adelante y sé que no tengo piernas y está bien. Yo en mi caso con los gritos, y por eso voy a los gritos porque es muy interesante mi aprendizaje, es, ok, pero yo en la mente, si yo estoy en el perdón, sí, es su dolor hablando por él y es mi dolor, no pasa nada, acepto y perdono. No, cada vez que vea a esa persona se me va a despertar. El siguiente punto de chequeo, la compasión. ¿Qué es la compasión? Muchas veces lo tenemos asociado con me da pena, pobrecito, el rol de salvador. Pobrecito, yo estoy mejor que la otra persona y como me siento mal, se me activa el papel de salvador. Cuando estoy en paz, cuando veo una situación y la veo como lo que es, una experiencia. Cuando en este caso de los gritos, en mi caso, ¿cómo fue la compasión? Sentir amor por la experiencia, sentir amor por la otra persona, sentir amor por mí y no como justificándome, nada que ver la mente. ¡Wow! Compasión. Luego voy a poner unos cuantos ejemplos de cada una de las virtudes. Ese es el tercer punto de chequeo. El siguiente es la gratitud. La gratitud es ese sentimiento de satisfacción, de gracias. Y en mi caso, por ejemplo, yo la gratitud me encanta porque darme cuenta de que estoy viva cuando yo he estado, en realidad queriéndome quitar la vida. Es como, wow, gracias, estoy viva, gracias cuerpo, todas las putadas que te he hecho y sigues aquí. Gracias, gracias, gracias. Te das cuenta, empiezas a valorar cosas que no era consciente, que damos por hecho. Y por último, mente atenta o sin mente atenta, como quinto punto de chequeo. ¿Qué es la mente atenta? Estar en mí. Mente es tener la mente enfocada en mi interior como un estado de autoconciencia. Cuando eres consciente de tu mente, de tus emociones, de tu cuerpo, wow. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando mi cuerpo y el cuerpo, ¿os acordáis? Es mucho más denso, cuesta más y se requiere más conciencia. Por eso también los 5 puntos de chequeo en esta disposición es precioso. ¿Yo qué he hecho? Iba apuntando situaciones dolorosas como esta y en paralelo iba contemplando primero la paz y 30 días bien solo contemplando la paz, porque seamos conscientes. Si llevamos sufriendo o no conociendo cómo funcionamos, en mi caso, cuando yo me puse 44 años, pues en 2 semanas no encarnas la virtud de la paz, perdón, compasión, gratitud, mente atenta, pero estos intercambios que hacemos sí nos puede dar conciencia de cuando, por ejemplo, aceptamos y no nos damos cuenta, o, por ejemplo, cuando hemos perdonado y no nos hemos dado cuenta, o hemos sido compasivos y no nos hemos dado cuenta, y ahora voy a explicar. Entonces, ¿cómo? Pues yo, por ejemplo, puedo apuntar, quiero integrar esta experiencia. ¿Cómo me siento? Y voy pasando por las diferentes ramas. Miedo, orgullo, vergüenza. Cuando siento que la presión ha bajado, vale, ¿cuál es mi emoción? Abandono, rechazo, culpa. Y hoy que hemos hecho los roles, ¿cómo me siento? Víctima, perseguidor, salvador. Y voy dando vueltas. ¿Estoy en aceptación? Sí. Pero me la tendría que haber callado. No, no estás en aceptación. Vuelves para atrás. ¿Qué siento? Miedo. Y al principio no estamos habituados con esto, ¿sí? Entonces, por eso siempre digo que qué bien, porque desarrollamos paciencia. Paciencia en nosotros que es aplicable a la vida, porque muchas veces nuestro ego y nuestra mente, ya lo he entendido, ya lo sé. Y yo siempre me pregunto, ¿estás segura? ¿Estás en aceptación? Y entonces, cuando personas como yo me he resistido hasta la médula para sentir, eso me ha hecho
a estar más abierta a aceptar. Estoy hecho una mierda. ¿Cómo me siento? Y ahí, en esa rendición que hemos compartido en charlas anteriores, ostras, yo pensaba que aceptaba el accidente, pero lo de los gritos, no, ok, pues me pongo y me voy enfocando en pequeñas cosas y todo lo que me enfoco en situaciones particulares me ayuda a que de repente ya no siento que soy miedosa, tengo menos miedo. ¡Ostras! ¿Cómo me siento? Voy a caminar por el exterior. ¡Wow! Antes estaba en pánico y ahora siento miedo. ¿Por qué? Porque he ido integrando y como en todas tenía yo personalmente muchísimo miedo, yo el miedo lo trabajaba por arriba y por abajo. Contemplaba el miedo solo, una semana de miedo solo, por ejemplo. Por eso digo que cada uno es su propia referencia. O me ha pasado una situación tan dolorosa que voy a integrar esta situación, estos gritos imperdonables. ¿Cómo me siento? Y me enfoco en esa situación porque me duele. Y en paralelo, puedo estar 5 minutos por la noche. ¡Hey! Voy a contemplar la aceptación, la paz. Y respiro, Shanti o paz. Y no puedo decir siento paz, estoy en paz. Mentalmente no, me permito sentir y voy en la mente contemplando paz. Y siento la paz. Y me permito respirar la paz. ¿Y por qué no? Respirarla, habitarla, sentirla, observarla, paz. Y eso, si lo voy haciendo 5 minutos cada día, indirectamente me ayuda a integrar las situaciones dolorosas y yo estoy cada día más en esta actitud de aceptación. Sea como sea, cualquiera de las herramientas nos ayuda y por eso es, wow, acepto donde estoy, acepto mirar lo que no acepto y me rindo. Entonces, yo, por ejemplo, el perdón es una virtud que te lleva a entendimientos que no te puedes imaginar. Y la compasión, yo, por ejemplo, cuando yo todavía no era muy consciente ni practicaba la integración emocional, vi un niño en un carrito de la compra con un indigente en la calle y cómo me sentía con dolor, con mucha culpa, me sentía mal, quería salvar y de repente cuando integré esa situación, acepto cómo me siento y empecé a integrar cada una de las ramas, el perdón, entendimiento, wow, es una experiencia y pude sentir que, hey, ese niño está con su padre. Y no me lo había planteado siquiera. Lo primero era mi reacción. Esto no puede ser. Hay sufrimiento en el mundo. ¿Cómo me siento? Si yo veo la pandemia y gente que se muere, ¿cómo me siento? Porque cuando yo estoy más en paz y voy cultivando el perdón, ya mis proyecciones disminuyen y esa energía estoy sintiendo paz en mí, irradiando paz en mi entorno y dejo de ser violenta inconscientemente, porque muchas veces no podemos hacer nada por las guerras, no podemos hacer nada, y lo digo entre comillas, por el sufrimiento, pero en el momento en que empiezo a cultivarme conscientemente y voy alimentando toda esa virtud, la paz está en nosotros, pero no somos conscientes y no la cultivamos conscientemente. El perdón también, la compasión, la gratitud, mente atenta. Yo por eso siempre digo de a poquito y decir, pues bueno, pues 30 minutos, hay 30 minutos, 30 días, un mes por virtud. Pues el primer mes, 5 minutos de paz. ¿Y qué va pasando? Que como el ego, la mente, se empieza a sentir mejor porque nuestro estado natural es estar bien. Es como, hola, ha pasado ya 20 minutos, no me he enterado. Y entonces vas sintiendo más paciencia
y vas sintiéndote mejor en tu día a día y te vas volviendo más objetivo y más eficiente emocionalmente. Compasión, por ejemplo, fijaros, y voy poniendo ejemplos emocionales. Cuando yo tenía anorexia y perdí muchísimo peso, yo sentía que me estaba muriendo. El gesto más compasivo que tuve hacia mí fue mi hermano que me dijo: Esther, si te quieres morir, es tu responsabilidad. Emocionalmente, Esther sentía a su hermano como salvador. Y por no sentirme y no hacerme responsable de la culpa que sentía, del rechazo que sentía, del abandono que sentía, me agarraba, necesitaba que mi hermano me apoyara. Y hablamos de sufrimiento, los roles que adoptamos inconscientemente. Cuando me dijo: ¿te quedas sola? En ese momento me responsabilicé porque yo quise inconscientemente preguntarme cómo me siento. Fue un acto compasivo desde su dolor y parece que, jolín, este chico cómo pasa de su hermana, está sufriendo y le ha dicho semejante tontería. Y esto lo digo porque a veces, cuando nosotros somos nuestra propia referencia, escuchamos y decimos: wow, tengo un problema, o esto no lo había visto, y nos ayuda a sentarnos, a ser vulnerables. ¿Cómo me siento? Otro hecho compasivo fue una amiga que me dijo: oye, después del accidente, ¿te das cuenta que ni siquiera abrazas a tu hija? Me sentó como un tiro y, por supuesto, mis pensamientos mentales: vete a la mierda, no quiero contagiarle mi dolor, proyecto, 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 dramatizo, dramatizo. ¿El drama es malo? No, es como, es tan grande que lo veo. ¿Cómo me siento? Así que si dramatizo mucho, no me persigo. Me he dramatizado, lo he hecho mal, ok, me he pillado persiguiéndome. Respiro, ¿cómo me siento? Y me di cuenta que yo no aceptaba los abrazos de nunca y que mi hija no aceptaba los abrazos de nunca. ¡Wow! No acepto recibir amor. ¿Cómo me siento? Y cuando me voy haciendo, pero como con curiosidad, ahora no nos volvamos obsesivos porque se trata de un pasito cada vez y son herramientas. Y no perseguirnos, compasión. Y otro acto compasivo que me acuerdo fue mi hijo pequeño, que le dije: David, es que no quiero que hagáis esto porque me da miedo. Y mi hijo, un mocosillo, me dijo: mamá, son tus miedos, no los míos. La responsabilidad me volvió a mí con mucha compasión. La compasión es ver lo que es la experiencia llana y pura. Y hubo un hecho que, por ejemplo, es eso, que la compasión se va como cultivando. El hecho en que yo me emocioné cuando estaba preparando esta clase, el hecho más real, que he sentido aceptación, perdón, compasión, gratitud, mente atenta, fue poco después del accidente. Mi exmarido, jugando con los niños, gritaba haciendo el gorila. ¡Oh! Y esos gritos me atravesaron y le dije: por favor, no grites. No podía entenderme, porque alguien que no ha experimentado una hipersensibilidad como la que yo tenía, no lo podía entender y pensaba que estaba exagerando o lo que fuera. Siguió haciendo el gorila. Y yo estallé, me puse a temblar, fui a la cama, me encogí y David tenía 6 años, Rocío 5, y apareció mi hijo con 2 pañuelos y me dijo: mamá, un pañuelo son para las lágrimas y otra para los moquitos. Aceptó mis 2 hijos la situación, aceptaron cómo estaba mamá, lo que había pasado, perdonaron, entendieron, porque sintieron a su madre inconscientemente. Por eso los niños
tienen esa vulnerabilidad porque ellos aceptan, no necesitan entender. Pero, ojo, que interpretamos emocionalmente, como niños interpretamos emocionalmente, pero en ese momento los dos entendieron porque me sintieron compasión. No empezaron diciéndome, ¡mamá! No dramatizaron, no hicieron de salvadores, no persiguieron al papá, no se sintieron víctimas. Fueron compasivos con la situación. Gratitud, estaban agradecidos de que mamá estaba en casa y que podían estar con ella, estaban presentes. Y yo esta situación la he podido sentir hace poco, porque era tanto mi dolor de ese momento que me empañaba y Esther gritaba emocionalmente, ¿por qué mis hijos me tienen que hacer de papá, de mamá? Y eso es lo que hace el dolor emocional, no ver las cosas como son. Y por eso es un camino bello, precioso. Y si yo os digo, ah, qué bonito, no, seamos profundos y vulnerables. Mi hijo con 3 años le clavó un lápiz a una niña en la mano, así, ¡pam! En ese momento, su madre cuando llegó a casa, pude sentir, no sabía que Esther sentía tanto y que eso es una bendición cuando te permites responsabilizarte del sentir sin interpretar, pero sentí que mi hijo estaba arrepentido y cuando llegó un familiar le iba a dar y se enteró de la noticia, reaccionó, le iba a dar un bofetón y yo le aparté la mano y le dije, antes de hacer nada, respira. Y no sabía de integración y yo no estaba bien emocionalmente. Y le dije, David, cariño, ¿cómo te sientes? Mal, mamá. ¿Has pensado en algo con esta niña? Sí, mamá. ¿Qué quieres hacer? Le quiero regalar mi libro de trenes. Era su libro preferido. Fue consciente. Por eso la compasión es una virtud que todos tenemos. Y si le hubiera dado esa bofetada, ¿hubiera pasado algo? No, se le hubiera acumulado más miedo o más sufrimiento y cuanto más sufrimos, más buscamos cómo estar mejor. ¿Es bueno o es malo? No hay ni bueno ni malo, es un camino de responsabilidad, autoaceptación. Después de ese acto tan bonito, hubo también un hecho muy doloroso. Mi hijo también, porque mi odio lo sentía él y se le despertaba. No es que yo lo contagie, las emociones no se contagian, pero él tenía su carga emocional, yo tenía la mía. Y estábamos en el mar, yo estaba muy distraída porque no tenía atención y mi pareja me dijo, Esther, David casi ahoga a su hermana. ¿Lo hizo a propósito? No. ¿Pasó algo? No, pero podría haber pasado. En ese momento, Esther tomó conciencia de lo no consciente que era para prestar atención y dejó de salir a sitios en los que yo no podía estar plenamente consciente de mis hijos y yo lo que hice fue ir integrando emocionalmente, no porque esperara estar donde estoy ahora, sino para responsabilizarme de mi dolor emocional y como he compartido muchas veces, simplemente ser mejor persona. En ese momento, si Esther no hubiera llevado ya unas cuantas integraciones emocionales, hubiera sido yo misma la que le hubiera dado ese bofetón. Y mi hijo hubiera interpretado a lo mejor que es una mala persona, una buena persona. ¿Y cuántas veces no nos sentimos así nosotros, como niños, como adolescentes, como adultos? ¿Podemos evitar situaciones? No. ¿Podemos estar más conscientes? Por supuesto. Y ese hecho me ayudó a mí a ser más responsable y nos enseñó a todos, porque mi hijo en ese momento también tomó conciencia, cómo respirando, habitando, sintiendo y observando. Tan simple y tan bello como eso, ¿sí? Y me alargo siempre de la clase.
Y es eso, que aceptación, perdón, compasión, gratitud, mente atenta, un pasito a la vez. Y lo bonito es que puedes utilizarlo solo, acompañado, conectado, y al final todos estamos conectados, pero no somos conscientes. Entonces, muchísimas gracias, porque se necesita mucho valor para sentir. Y cuando sientes los resultados, claro, todo el mundo es, yo quiero eso. Sí, pero no quiero hacer lo que tú haces. Bueno, yo es lo que como terapeuta, como farmacéutica, más de 22 años, como paciente, súper paciente, ¿qué pasa con muchas terapias? Que nos quedamos en el plano mental o no podemos practicarlo a menudo, dependemos de fuera. Son malas, ¿no? Yo he estado 4 años y estoy muy agradecida a todas las terapias. Todo te ayuda. Yo, por ejemplo, la anorexia, ¿ha sido mala? No, me enseñó a ser muy observadora de las reacciones de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de la vecina. Me enseñó a observar porque yo quería salirme con la mía, que era tenerlo todo bajo control y engañar a todo el mundo, y me estaba engañando yo. Yo ahora esa observación la aprovecho para autoobservarme, y por eso os digo mucho, mucho que nos aceptemos dónde estamos, porque todos somos diferentes, pero todos tenemos potencialmente todas las capacidades. Que sufrimos mucho, ¿cómo me siento? Integramos mucho, habrá más determinación y un pasito a la vez, ¿sí? Y con esto doy fin a la charla de hoy y seguimos la semana que viene, y ahora estoy abierta, y gracias porque todo lo que vais compartiendo, por ejemplo, que lo quiero dejar grabado porque la semana pasada, ya la clase ha acabado, si alguien se quiere ir, lo entiendo perfectamente, pero se recogieron cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, Juan Manuel habló de su nieta, ¿no? Que tenía miedo a los monstruos de Halloween. Y nadie, o sea, a lo mejor lo lógico es salvarla. Bueno, pero no pasa nada, tú ya verás. Ey, yo ahora, a día de hoy, pues está bien, ya está, no invado, porque El Salvador está muy, muy, muy presente, ya nos iremos dando cuenta, ¿sí? Y la niña, ella decidió integrar por ella misma, poniéndose el disfraz de monstruo y experimentando, perdonando, entendiendo que no pasaba nada. Y entonces fue un acto súper compasivo. Ah, vale, siento amor, lo he conseguido, lo he hecho, ¿sí? Luego también otra compañera compartió eso, ¿no? Que sintió que su hermana había tenido un accidente y ¡ah! Tengo miedo. Bendito miedo que no le hizo tomar una decisión imprudente. El miedo es, ok, me siento mal, pero como ya me conozco, cariño, ves a esto, yo me encargo de los niños, reaccionó conscientemente. ¿Por qué? Porque estaba muy presente y nos invitó a ese accidente, lo que hemos hablado en alguna charla, ¿no? A subdividirlo. Cuando hay un dolor muy, muy grande, lo hago pequeñito. Ok, mi hermano ha tenido un accidente. ¿Cómo me siento con que se muera? ¿Cómo me siento con que se quede parapléjico? ¿Cómo me siento con que se haga dependiente? ¿Cómo me siento? Y eso nos permite, aunque no haya pasado, integrar nuestro dolor emocional que tenemos dentro. Luego, ¿qué más se compartió? La pérdida. Cuando integramos algo tan doloroso como la pérdida, de hecho la semana que viene, porque es un tema interesante lo de la pérdida, cada vez que hay un dolor emocional, hay un luto que realizar. Aquí me alargo, lo hago como intercambio monólogo porque es interesante. ¿Os acordáis? Cuando yo sé que necesito respirar, comer, entonces, ¿por qué necesito? Porque yo pongo mi conciencia afuera. Si yo pongo la conciencia, por ejemplo, este es mi papá, por ejemplo, ¿no? Sin mi papá no puedo vivir. ¿Qué está pasando? Estoy poniendo toda mi conciencia no en mí, compartiendo con mi papá experiencias. Es, necesito a mi papá, y yo puede ser que me sienta cada vez más víctima, necesito a mi papá. ¿Qué está pasando? Hay una cuerda. Yo creo mi vacío, necesito, porque me estoy vaciando con mi papá, mi conciencia se está yendo a mi papá,
y esto lo aplicamos a relaciones o a lo que sea, y la conciencia que he puesto de mi papá tira de mí, porque es como las llaves. Si yo sé que las dejo en el cajón y necesito las llaves, voy a buscarlas al cajón, sé dónde las he puesto. La conciencia, que no la veamos, hace lo mismo. Si yo tengo mi conciencia puesta en mi papá, la mía, tira de mí. ¿Y yo qué hago? Me vacío y este vacío tira de él. Entonces, si mi papá pasa de mí, si mi papá se enferma o se va, yo puedo escoger no. Pasan dos cosas. Me siento deprimida toda mi vida y me siento vacía porque he ido a lo mejor mi papá, mi pareja, mis amigos y me siento que voy repartiendo conciencia, ¿sí? Y me siento vacía, o me hago esa pregunta de ¿qué luto tengo que hacer? Ah, ok. Mi papá, por ejemplo, se ha muerto. ¿Cómo me siento? Y me hago responsable de ese vacío y me lleno de mí. Ya profundizaremos en esa autocontención, ¿sí? En ese me lleno, porque la conciencia es como ir al cine. Si tú pagas una entrada de cine y no te gusta la película, tú no reclamas que te devuelvan el dinero. La conciencia es lo mismo. Si tú la pones donde sea, en una expectativa, o en un proyecto o en una persona y no eres consciente y te vas llenando de ti, te vas vaciando. Por eso la integración es tan bella. Tú vas disolviendo sufrimiento y te estás llenando de conciencia. Eso no quiere decir que yo mañana pase de mi papá, ni muchísimo menos, sino que estoy presente y estoy en aceptación, en perdón, en compasión, gratitud, mente atenta por la vida y con mi papá. ¿Sí? ¿Entendéis? Es como otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, en este caso concreto que he puesto de los gritos, me llevó a una herida profunda de Esther se siente inútil. Y ese sentir inútil que me llevó esa integración de los gritos, Esther la aprovechó. ¿En qué situaciones Esther se siente inútil? ¡Ah! Cuando suspendía y me dolía. ¡Ah! Cuando no sé qué. Y me daba cuenta, entonces empecé yo, porque ya, insisto, soy kamikaze, en apuntar todas las veces que Esther se sentía inútil y que le dolían, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque así iba profundizando Esther en cómo se comporta cada vez que se siente inútil. Y cuando yo he ido integrando todas estas situaciones en que Esther se siente inútil, ¿qué luto tiene Esther que vivir? Ok, la necesidad de sentirme útil. Eso es lo que tengo que perder, esa necesidad. ¿Veis las necesidades? Si yo, mi atención, mi conciencia, tengo que ser útil, tengo que ser útil, tengo que ser útil. ¿Dónde está mi aceptación de mí? Tengo un accidente, tengo un montón de secuelas, bueno, hablo de cuando empecé a integrar, ¿sí? Estoy fatal, acepto donde estoy, me rindo y me fue llevando a una rendición, pues bendita situación integrada. Entonces, ese sentir inútil, ¿cuál es el luto que tiene que vivir Esther? La necesidad de sentirme útil o la necesidad de no sentirme inútil. Las dos preguntas. Repito, cuando son problemas internos que tienen que ver contigo, por ejemplo, bueno, vuelvo al de inútil. ¿Qué luto tengo que vivir? La necesidad de sentirme útil y la necesidad de no sentirme inútil. Esto simplemente lo dejo apuntado. Cuando se siente, se siente. ¿Cuál es la sensación de que has soltado, que has hecho el luto? Pues es como cuando eres un niño y te quitan un juguete. No me gusta, no me gusta. Es una metáfora. No me gusta este vacío, no me gusta este vacío. Ah, he soltado ese resoplo de esa liberación, ese sonido de, ok,
me hago responsable de mi vacío, estoy conmigo. Por eso, en la clase anterior, por supuesto, interesante, o sea, siempre en la integración de una situación se integra, se pasan por los 5 puntos de chequeo, pero no hace falta pasar por los 5, solo con aceptación estamos mejor, ya hemos integrado, aunque no estemos mejor, lo que hemos sentido ya lo hemos integrado, simplemente hablo de una manera estructurada, ¿sí? Igual que lo del luto, simplemente para irnos familiarizando con nuestras necesidades. Si yo no voy sintiendo todo ese dolor emocional, me salto pasos, pero realmente no profundizo en mí. Como dije la primera vez, la ventaja de esto es que son herramientas que no tienen techo y el autoconocimiento no tiene techo, es una pregunta abierta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta abierta. ¿Cómo me siento? Son preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque cuando aceptas conocerte, aceptas que hay sufrimiento y aceptas hacerte responsable. Y cuando te vas dando cuenta de cómo tú de repente no sientes ese pánico, no sientes ese miedo, tienes más claridad mental, de a poco es un efecto secundario y vas soltando más fácilmente. Yo a día de hoy hay cosas que no suelto como mi café y no quiero. Entonces, conscientemente no me da la gana, o sea, necesito el café y sé que no lo necesito, no pasa nada. Por eso la aceptación de dónde estamos y solo es ir conociéndonos un poquito más cada día, ¿sí? Y ahora ya sí dejo de grabar para recopilar todos los intercambios de la semana pasada y aquí estoy. Aquí una compañera ha compartido una pregunta que es, ostras, de una situación se me han despertado situaciones anteriores. ¿Qué nos pasa? Nuestro ego nos quiere proteger. Entonces, si por ejemplo, a mí de pequeña, a los 7 años, me dicen, ¡ay, ¿te gusta Pepe? Y a los 10, ¿te gusta Pepito? ¿Y te gusta Joselito? Y mi vergüenza, mi rechazo, se van interconectando las experiencias que el ego niega. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si veo a alguien que me gusta y no he resuelto emocionalmente todas las veces que he sentido una vergüenza atroz y he sentido culpa o he sentido miedo, cuando yo me quiero acercar, de hecho ni me acercaría a lo mejor por mi vergüenza, y si lo pensamos es, si yo quiero conocer a alguien, oye, me gustas, ¿quieres tomar un café conmigo? ¿Por qué no? Ah, mis juicios. ¿Y por qué salen mis juicios? Ah, por mi vergüenza. ¿Y de dónde sale mi vergüenza? De esta situación, de esta situación, de esta situación. Entonces, puede ser que integrando una situación se me despierten otras. Entonces, importante saber si están interrelacionadas. Si yo estoy sintiendo la vergüenza con los chicos, se me pueden despertar otras pasadas y me quedo ahí sintiendo la vergüenza. Y respiro, habito, siento, observo la vergüenza y toda la vergüenza que estoy sintiendo de esa cadena ya me está ayudando en la situación específica de acercarme a un chico, pero también me está ayudando a no sentir tanta vergüenza o a que no me domine, que es cuando me hace sufrir. Entonces, puede ser que se nos despierten muchas cosas. ¿Qué hacemos? Consciente de que estoy consciente y reprimo. Elijo reprimir conscientemente y elijo trabajar de reprimir conscientemente. Si yo estoy muy deprimida, por ejemplo, oye, me pongo de 5 a 6 a reprimir y a sentir mi depresión, mi vacío, mi rechazo, lo que sea. El resto del día reprimo. ¿Cómo? Caras sonrientes, ¿por qué? Porque despierto la alegría en mi interior y con cosas que me gustan. Escuchar música, hablar, bailar, moverme, pero reprimo emocionalmente porque nadie se tiene que hacer responsable de mi depresión, ¿sí? Y la segunda cosa es, ok, si yo me he pillado discutiendo, he reaccionado, la otra persona a lo mejor no era ni consciente de las palabras, por eso es el idioma de cómo me siento. Siento orgullo, un montón. Pues a sentir el orgullo, se me despierta miedo, se me despierta y al final el entendimiento, el perdón, lo que nos enseña es que en el pasado
Siempre, siempre lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Ahora somos más conscientes y estamos aprendiendo a cómo gestionar ese dolor. Pero cuando no sabemos, lanzamos, proyectamos, negamos, ignoramos. ¿Por qué? Porque queremos vivir lo mejor posible. Y aquí es vivir presentes y felices lo mejor posible. Hay una diferencia, ¿sí? Entonces es nunca dar por hecho y da igual si tienes razón o no tienes razón, da igual cómo me siento. Si yo estoy en paz, tanto si tengo razón como si no la tengo, acepto, perdono, compasión y gratitud, ¿sí? Así que gracias por compartir y paro la grabación.